Retomamos el inicio de este recorrido por los lugares más extremos de la Tierra, profundizando en los primeros rincones que abrimos en nuestro primer episodio, desde un mar de sal en pleno corazón de China hasta un campo geotérmico que parece pertenecer a otro planeta en Islandia. Comenzamos este recorrido especial en el corazón de Asia, donde la sal misma ha creado uno de los paisajes más deslumbrantes del planeta. En la cuenca de Qaidam, dentro de la meseta noroccidental de China, se extiende uno de los paisajes más silenciosamente imponentes del planeta. El salar de Charhan cubre una superficie superior a los 5.000 kilómetros cuadrados, 10 veces la extensión de Singapur, creando un océano blanco y cristalino que se pierde en el horizonte en todas direcciones. Vista desde el aire, la superficie completa del salar parece un lienzo blanco interminable, apenas interrumpido por hexágonos naturales formados por el propio proceso de cristalización de la sal, un patrón geométrico que se repite de manera casi perfecta a lo largo de toda la extensión visible. La costra de sal endurecida que cubre este salar alcanza un espesor de casi 20 metros, tan firme y compacta que camiones pesados circulan directamente sobre su superficie como si transitaran por una autopista completamente pavimentada. Se calcula que este depósito contiene alrededor de 60.000 millones de toneladas de sal, una cantidad tan colosal que, si se utilizara en su totalidad, podría construirse un muro capaz de rodear completamente el planeta. Cuando el agua permanece inmóvil sobre la superficie, el salar se transforma en un espejo con una precisión de reflejo que supera el 99%, comparable a los espejos más finos jamás fabricados. Un puente de sal compactada de más de 30 kilómetros de longitud atraviesa todo el salar y, curiosamente, cualquier grieta que se forme en su superficie termina sellándose por sí sola gracias al proceso constante de cristalización natural de la sal, un fenómeno que convierte a este lugar en una estructura que, en cierto sentido, se repara a sí misma de manera continua. Bajo un sol implacable, el brillo del salar resulta tan intenso que los visitantes deben protegerse los ojos con gafas oscuras, y el silencio absoluto que reina sobre esta extensión blanca genera una sensación casi hipnótica, difícil de describir con palabras para quienes lo experimentan por primera vez. Continuamos hacia una de las demostraciones más violentas de la física del agua en movimiento, un fenómeno que atrae a multitudes cada temporada. En la provincia china de Zhejiang fluye un río que desafía abiertamente las leyes convencionales de la física del agua. El río Qiantang posee un fenómeno de marea conocido como bore, capaz de comprimir el agua marina entrante hasta convertirla en una auténtica muralla líquida que avanza tierra adentro con una fuerza descomunal, resultado directo de la peculiar forma de embudo que presenta la desembocadura de este río. Este fenómeno mareal puede generar olas de hasta 9 metros de altura, equivalentes a un edificio de 3 pisos completo, desplazándose horizontalmente sobre la superficie del agua. La velocidad del movimiento del agua durante el pico de la marea alcanza los 40 kilómetros por hora, generando una presión inmensa sobre toda la cuenca fluvial circundante, mientras la fuerza de esta masa de agua gigantesca empuja la corriente río arriba a lo largo de más de 100 kilómetros hacia el interior del territorio. Las autoridades locales han construido muros de contención reforzados a lo largo de amplios tramos de la orilla, un esfuerzo de ingeniería civil destinado específicamente a proteger tanto a los espectadores como a las viviendas cercanas de los efectos más violentos de esta marea. Miles de espectadores se reúnen cada año en las orillas fortificadas de este río para presenciar directamente este espectáculo natural, uno de los más peligrosos del mundo para observar de cerca, ya que la ola puede alcanzar la orilla con una violencia repentina capaz de arrastrar a cualquier persona que se acerque demasiado. Este fenómeno representa una de las demostraciones más contundentes de la física del agua en movimiento,
Un recordatorio de que incluso los ríos aparentemente tranquilos pueden transformarse en fuerzas de una violencia descomunal bajo las condiciones geográficas adecuadas. Los mejores días para presenciar este espectáculo suelen coincidir con las fases de luna llena o luna nueva, cuando la atracción gravitacional combinada del Sol y la Luna intensifica considerablemente la fuerza de la marea entrante, generando olas todavía más altas y violentas de lo habitual. Avanzamos hacia las montañas de Pakistán, donde cruzar un simple puente se convierte en un acto diario de valentía. Extendiéndose sobre un río glaciar de corriente rápida en la región de Gilgit-Baltistán, en Pakistán, el puente colgante de Husseini aparece ante cualquier visitante como una frágil cuerda que conecta dos acantilados escarpados. Esta estructura se cierne a una altura de 30 metros, equivalente a un edificio de 10 pisos, pero carece por completo de paneles de pisos sólidos o barandillas de seguridad convencionales. Construido originalmente hace más de un siglo por comunidades locales sin ningún tipo de maquinaria moderna, este puente ha sido reparado en múltiples ocasiones utilizando exclusivamente materiales disponibles en la propia región, una tradición de mantenimiento artesanal que continúa hasta el día de hoy. Los espacios entre las tablas de madera deterioradas que conforman la superficie del puente alcanzan los 40 centímetros de ancho, suficientemente amplios como para que un pie humano caiga directamente hacia las aguas turbias que corren debajo. Los cables de acero oxidado que sostienen toda la estructura crujen repetidamente con cada movimiento de quienes se atreven a cruzar. Un sonido que evidencia la erosión constante provocada por las duras condiciones climáticas de este profundo cañón montañoso. Mientras que los turistas que se aventuran a cruzar tiemblan y se aferran con fuerza a los cables de seguridad disponibles, los niños locales cruzan estos mismos huecos peligrosos corriendo despreocupadamente, incluso cargando pesadas bolsas de mercancía sobre sus hombros. Cada año, el violento río que corre debajo se lleva consigo algunos objetos o animales de granja, convirtiendo cada travesía sobre este puente en una auténtica apuesta contra el propio destino para quienes dependen de él en su vida cotidiana. Pese a su fragilidad evidente, este puente sigue siendo la única conexión directa entre varias aldeas remotas de la región, obligando a los habitantes locales a depender de él diariamente para transportar ganado, provisiones y a sus propios hijos hacia la escuela más cercana, sin ninguna alternativa de transporte disponible durante la mayor parte del año. Nos adentramos en los Andes peruanos, donde una tradición milenaria mantiene viva una obra de ingeniería completamente vegetal. A casi 3.600 metros de altura, en las rugosas montañas peruanas, se conserva Cues Huachaca como el último puente tejido con fibra vegetal que sobrevive del antiguo imperio inca. Cada paso que dan los visitantes sobre sus 36 metros de longitud provoca que toda la estructura se hunda y se balancee considerablemente bajo la fuerza de los vientos poderosos que atraviesan el profundo cañón circundante. Para mantener con vida esta tradición milenaria, 4 comunidades indígenas se reúnen cada año para reconstruir el puente completo enteramente a mano, un proceso que logran completar en apenas 3 días de trabajo colectivo intenso. La estructura principal de carga está formada por 6 cables masivos trenzados a partir de hierba seca, cada uno de un grosor casi comparable al muslo de una persona adulta. De pie sobre la frágil cubierta del puente, los visitantes enfrentan un temor intenso al mirar a través de los huecos entre las hebras de hierba y contemplar el río embravecido corriendo muy por debajo de sus pies. Una vez completado el último nudo de la nueva estructura, el puente antiguo se corta por completo y se libera hacia el agua como una ofrenda ceremonial dirigida a la poderosa madre naturaleza, cerrando así un ciclo que se repite ininterrumpidamente desde hace más de 500 años consecutivos. La UNESCO reconoció esta tradición constructiva como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
valorando no solo la estructura física del puente en sí misma, sino también el conocimiento técnico ancestral y el profundo sentido de comunidad que exige su reconstrucción anual entre las 4 comunidades participantes. Continuamos en el altiplano andino, donde comunidades enteras han transformado una simple planta acuática en el fundamento completo de su existencia. Sobre las aguas del lago Titicaca, entre Perú y Bolivia, las islas flotantes de los Uros sorprenden a cualquier visitante porque comunidades enteras habitan permanentemente sobre estructuras construidas completamente a partir de juncos de totora. Los viajeros que llegan hasta aquí no pisan tierra natural en ningún momento, sino que caminan sobre capas suaves de junco que se apilan y renuevan constantemente para mantener estable toda la superficie flotante. El lago Titicaca se encuentra a casi 3.800 metros sobre el nivel del mar, generando un espacio de vida completamente aislado en pleno altiplano sudamericano. Viviendas, embarcaciones, artesanías y prácticamente todas las superficies cotidianas dependen exclusivamente del mismo junco vegetal, convirtiendo a esta única planta en el material de vida principal para toda la comunidad flotante que reside permanentemente sobre el agua. Los propios habitantes construyen sus embarcaciones tradicionales, conocidas como caballitos de totora, utilizando exactamente el mismo material vegetal que sostiene sus viviendas flotantes. Una técnica de navegación transmitida de generación en generación desde tiempos preincaicos. Estas islas deben atarse constantemente con cuerdas y estacas clavadas en el fondo del lago, ya que de lo contrario las propias plataformas flotantes podrían desplazarse libremente arrastradas por el viento, el agua y las corrientes naturales del lago. Nuevas capas de junco se agregan aproximadamente cada 15 o 20 días, ya que las capas inferiores se pudren lentamente bajo el agua, obligando a un mantenimiento constante y perpetuo que ha definido la vida cotidiana de esta comunidad durante generaciones enteras. Los propios habitantes de estas islas pescan directamente entre los juncos que forman su propio suelo, mientras los niños aprenden desde temprana edad a distinguir qué zonas de la plataforma flotante resultan lo suficientemente firmes para caminar con seguridad y cuáles requieren mayor cautela debido a la descomposición natural del material vegetal. Viajamos hacia la densa selva de Papúa, donde la altura se ha convertido en la mejor forma de seguridad y refugio. En la región de Papúa, en Indonesia, la tribu Korowai ha construido un mundo completamente separado dentro de la selva tropical más primaria y densa de la región. Estas viviendas se asientan a 150 pies de altura, equivalente al piso número 15 de un edificio moderno de apartamentos, suspendidas directamente entre el frondoso dosel verde de la selva circundante. El único punto de acceso a estas viviendas consiste en postes de madera individuales, con muescas talladas cuidadosamente a mano, que se sostienen de manera precaria en el aire sin ninguna cuerda de seguridad disponible para quienes se atreven a escalar. Un solo error de cálculo al construir estas plataformas podría resultar fatal, motivo por el cual los constructores más experimentados de la tribu transmiten su conocimiento técnico exclusivamente de padres a hijos, un saber ancestral que jamás ha sido documentado formalmente fuera de la propia comunidad. Toda la estructura masiva de estas casas se encuentra fuertemente amarrada con lianas de ratán y corteza forestal, manteniéndose completamente firme sin la utilización de un solo clavo metálico ni ninguna herramienta de construcción moderna. Los habitantes locales esparcen una gruesa capa de arcilla directamente sobre el piso de madera para poder encender fuegos de cocina en pleno aire, generando así una vida cotidiana notablemente resiliente en medio de esta naturaleza salvaje y densa.
El espacio disponible dentro de cada vivienda apenas alcanza los 20 metros cuadrados, pero funciona perfectamente como un área común, compartida por familias multigeneracionales completas que conviven diariamente en medio de esta naturaleza tan peligrosa como fascinante. Tradicionalmente, esta tribu permaneció completamente aislada del mundo exterior hasta bien entrado el siglo pasado, y aunque el contacto con foráneos ha aumentado gradualmente en las últimas décadas, muchas familias todavía optan deliberadamente por mantener este estilo de vida elevado, prefiriendo la seguridad relativa que ofrece la altura frente a posibles amenazas terrestres. Cruzamos el Mediterráneo hasta Sicilia, donde un gigante dormido despierta con una frecuencia que desafía toda predicción. En la isla italiana de Sicilia se alza el volcán activo más alto de toda Europa. Un gigante cuya altura cambia constantemente debido a sus erupciones continuas y prácticamente ininterrumpidas a lo largo de la historia reciente. Desde la distancia, esta imponente montaña se asemeja a un gigante viviente que exhala constantemente espesas columnas de humo negro hacia el cielo del Mediterráneo. Este volcán ha sido objeto de estudio científico continuo durante más de 2500 años, con registros históricos de actividad volcánica que se remontan hasta la antigua civilización griega, convirtiéndolo en uno de los volcanes mejor documentados de toda la historia humana. Con más de 300 respiraderos secundarios distribuidos por toda su estructura, las erupciones de este volcán pueden ocurrir de manera inesperada desde múltiples ubicaciones distintas, en lugar de limitarse únicamente a su cráter principal en la cumbre. El Etna permanece en un estado de inquietud geológica perpetua, con cientos de erupciones registradas a lo largo de la historia que continúan remodelando constantemente el paisaje circundante cada vez que la montaña despierta nuevamente. Caminar sobre las laderas de este volcán ofrece un contraste extremo verdaderamente fascinante. Es posible transitar directamente sobre suelo volcánico completamente negro, justo al lado de parches de nieve completamente congelados. Un solo día completo sobre esta montaña puede hacer sentir a cualquier visitante como si estuviera parado exactamente sobre la frágil frontera que separa un invierno gélido del calor más intenso imaginable, todo dentro del mismo paisaje volcánico. La ceniza y la piedra pómez volcánica han generado un suelo excepcionalmente fértil en las laderas bajas del monte, permitiendo que agricultores locales cultiven viñedos directamente sobre antiguos flujos de lava solidificada, produciendo vinos con características minerales verdaderamente distintivas que atraen a enólogos de todo el mundo. Nos adentramos en las montañas etíopes, donde la fe humana ha logrado conquistar alturas que desafían toda lógica arquitectónica. En Etiopía, el sitio sagrado de Abuna Yemata desafía todos los límites arquitectónicos humanos al situarse orgullosamente en la cima de una columna de piedra vertical suspendida en pleno aire. Este antiguo lugar espiritual se encuentra a más de 600 metros de altitud, obligando a los peregrinos que desean visitarlo a escalar la cara rocosa completamente a mano, sin ningún tipo de asistencia mecánica moderna disponible. Los visitantes deben desplazarse a través de estrechas cornisas de piedra completamente verticales, sin ningún equipo de seguridad ni cuerdas de apoyo disponibles, únicamente para poder alcanzar la entrada del propio sitio religioso. El acceso a este sitio sagrado se encuentra restringido exclusivamente a hombres, ya que la tradición religiosa local considera que el ascenso resulta demasiado peligroso para permitir la participación femenina, una norma que continúa vigente hasta el día de hoy pese a los cambios sociales experimentados en otras partes del país. Artesanos altamente hábiles tallaron directamente este espacio de adoración en el corazón mismo de la montaña de arenisca hace ya 15 siglos completos, creando un lugar de paz espiritual en medio de un entorno físicamente extremo y peligroso.
En el interior de esta estrecha cavidad rocosa se conserva un sistema de antiguos frescos religiosos que han permanecido perfectamente preservados durante miles de años gracias al aislamiento casi total del lugar respecto al mundo exterior. Este sitio representa un testimonio vívido de la firmeza inquebrantable de la fe humana, demostrando cómo las personas han sido capaces de conquistar los terrenos más peligrosos de la tierra únicamente en busca de una conexión espiritual genuina y profunda. Dentro de la capilla tallada directamente en la roca se conserva un pequeño altar decorado con pinturas religiosas centenarias. Un espacio de apenas unos pocos metros cuadrados donde generaciones enteras de fieles han logrado congregarse pese al peligro extremo que representa cada ascenso. Los sacerdotes que oficializan servicios religiosos dentro de esta capilla suspendida deben repetir este mismo ascenso peligroso semanalmente, portando además objetos litúrgicos delicados mientras trepan descalzos por la roca desnuda, una tradición que se mantiene inalterada desde hace generaciones enteras de comunidades religiosas locales. Regresamos a China, esta vez hacia una carretera que pone a prueba tanto los nervios como el estómago de cualquier viajero. En la región china de Xinjiang, la antigua carretera de Panlong serpentea a través de la meseta del Pamir como una cinta oscura, guiando a los conductores a través de más de 600 curvas que dejan sin aliento a cualquiera que se aventure a recorrerla. Esta ruta contiene una cantidad de giros tan sorprendente que supera ampliamente a muchos de los pasos de montaña más peligrosos de toda Europa combinados. Antes de la construcción de esta ruta moderna, cruzar esta meseta montañosa exigía días completos de viaje a pie o a caballo. Un trayecto que hoy se completa en cuestión de horas gracias a este ambicioso proyecto de infraestructura. Construir esta carretera representó todo un logro de ingeniería civil, ya que los trabajadores tuvieron que enfrentar terreno inestable, pendientes extremadamente pronunciadas y un clima frío severo a lo largo de todo el proceso constructivo. Numerosos pasajeros sufren fuertes episodios de mareo por movimiento mientras los vehículos atraviesan cientos de curvas cerradas en menos de una hora completa de trayecto continuo. Las repetidas curvas en forma de S que caracterizan a esta carretera forman un patrón matemático claramente identificable a lo largo de todo el descenso rocoso, con una simetría visual casi perfecta cuando se observa desde las alturas circundantes. En algunas de las secciones más peligrosas de la ruta, los giros pueden alcanzar casi 270 grados, obligando a los camiones más pesados a retroceder y ajustar su posición cuidadosamente antes de poder continuar avanzando con seguridad. Durante el invierno, capas de hielo negro invisible se forman sobre el asfalto en las zonas de mayor altitud, multiplicando considerablemente el riesgo de derrapes, razón por la cual las autoridades locales cierran frecuentemente la carretera completa durante los meses más fríos del año. Cruzamos hacia Asia Central, donde un accidente industrial se transformó, sin querer, en una de las maravillas más fotografiadas del planeta. Aislado en pleno corazón del vasto desierto de Karakum, en Turkmenistán, el cráter de gas de Darbaza forma un gigantesco pozo colapsado que parece devorar literalmente todo a su alrededor. Este aterrador hundimiento del terreno ocurrió en 1971 durante un intento de perforación petrolera realizado por ingenieros en la región de Bahr en Sand, un accidente industrial que terminó transformándose en una de las atracciones geológicas más fascinantes del planeta. El cráter se ubica a casi 260 kilómetros de la capital del país, oculto dentro de un desierto que cubre casi el 70% de todo el territorio nacional. Durante décadas, las autoridades locales han manifestado en distintas ocasiones su intención de sellar completamente el cráter para detener la quema continua de gas natural, aunque hasta el día de hoy ningún esfuerzo concreto ha logrado materializarse, permitiendo que las llamas continúen ardiendo ininterrumpidamente.
Muestras de barro recolectadas del fondo del cráter revelaron la existencia de una bacteria biológica previamente indocumentada, capaz de sobrevivir alimentándose directamente de gas metano en condiciones extremas. La abertura de este cráter mide aproximadamente 70 metros de diámetro y alcanza los 30 metros de profundidad, creando un enorme espacio hueco completamente lleno de gas metano en combustión continua desde hace más de 5 décadas. Alrededor del borde de este pozo de 30 metros de profundidad no existen barreras físicas de seguridad de ningún tipo, exponiendo directamente una trampa geológica masiva que permanece completamente abierta en pleno desierto, sin ninguna restricción que impida a los visitantes acercarse peligrosamente hacia el borde ardiente. Durante la noche, el resplandor anaranjado del cráter se vuelve visible a kilómetros de distancia sobre la oscuridad total del desierto circundante, atrayendo a un número creciente de viajeros que acampan directamente junto al borde para presenciar el espectáculo de las llamas ardiendo sin descanso bajo un cielo completamente estrellado. Cerrando este recorrido especial por el inicio de nuestra serie, llegamos a la base de una montaña de tonos rojizos en el noreste de Islandia, donde el campo geotérmico de Hverir aparece como un fragmento de un planeta distinto, trasplantado directamente a la Tierra. Esta zona geotérmica se extiende sobre una superficie equivalente a 500 campos de fútbol completos, donde la vida vegetal está prácticamente ausente debido a los niveles extremos de acidez presentes en el suelo. Potentes respiraderos de gas emiten columnas de vapor de manera constante, con una intensidad sonora comparable al arranque de un motor a reacción justo al lado de los oídos de cualquier visitante que se aventure demasiado cerca. El terreno completo brilla en intensos tonos naranjas y amarillos, creando una paleta caótica de hierro oxidado y azufre que recuerda inevitablemente a la árida superficie de Marte. El fuerte olor a azufre que impregna todo el aire circundante, similar al de un huevo podrido, constituye una de las primeras impresiones que reciben los visitantes apenas descienden de sus vehículos. Un recordatorio inmediato de que se encuentran frente a la química más pura y bruta de nuestro propio planeta. Fumarolas completas empujan columnas de vapor blanco espeso hasta casi 10 metros de altura hacia el cielo, sosteniéndose tan persistentemente como si fueran pilares gigantes soportando el peso completo de las densas nubes grises. Pozas de barro gris burbujean sin descanso, creando círculos perfectos sobre un suelo tan suave como la pasta dental, pero que posee al mismo tiempo un nivel destructivo y terroríficamente elevado de erosión química, un recordatorio final y contundente de que este viaje por los extremos del planeta comienza y termina con la misma lección. La Tierra sigue siendo, en cada uno de sus rincones, mucho más salvaje de lo que jamás imaginamos. Los guías locales suelen recordar a los visitantes que, pese a lo tentador que resulta acercarse a fotografiar de cerca las fumarolas, el terreno puede ceder sin previo aviso, y cada año se registran pequeños incidentes entre quienes ignoran las señales de advertencia distribuidas por toda la zona geotérmica. Con este recorrido especial, completamos el círculo de los primeros 11 lugares de nuestra serie original, confirmando que incluso el punto de partida de este viaje guardaba tantos secretos como cualquier destino posterior. Cada rincón del planeta, sin importar cuán conocido parezca, todavía tiene algo asombroso que revelar.